Jesús murió para pagar por nuestros pecados. ¿Pero qué significa eso? Quizás oyó hablar de la oración del pecador, unas pocas palabras de confesión y de aceptar a Cristo como Salvador, y listo, ya está rumbo al cielo. ¿Pero es esto lo que la Biblia dice? Muchos lo creen, ¿pero es así? Si ha oído El Mundo de Mañana durante algún tiempo, sabe que este programa es diferente. Para empezar, le decimos, no nos crea solo porque lo decimos. Créanos porque puede comprobarlo en su propia Biblia. Otra diferencia, no estamos aquí para entretener, sino para informar, para darle lo que Pablo llamó todo el consejo de Dios. Y eso no lo recibe del típico predicador del domingo a la mañana. La verdad es que hay mucha pompa y sentimentalismo, pero poco aprecio del consejo de Dios. Juan 3:16 es conocido como el versículo de oro, y con toda razón. Pero casi todos los que dicen ser cristianos, aunque conocen lo que dice, desconocen por completo su significado. Aquí está lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. A primera vista, este pasaje parece bastante sencillo, pero ¿hay algo que se podría malinterpretar? ¿Qué verdades tiene ocultas? Simplemente lo que la mayoría cree que dice es que Dios nos ama y que Jesucristo murió para pagar el castigo por mis pecados. Y eso es cierto. Pero en esas pocas palabras hay detalles que nunca se consideran y que la tradición y las ideas erróneas oscurecen. Así que veámoslo en más detalle y analicémoslo. La verdad oculta número 1 es la identidad de Jesús antes de su nacimiento humano. Pocos se detienen a hacer esta pregunta, pero la Biblia da la respuesta, y es sorprendente. Algunos creyentes hollan al Dios del Antiguo Testamento contra el Dios del Nuevo Testamento, pensando que el Dios del Antiguo Testamento era severo y exigente, pero que Jesús vino para anular las exigencias irreales de su Padre. Pero no hay nada más lejos de la verdad, y esto me lleva a la importancia de saber quién era Jesús. El apóstol Juan era cercano a Jesús, y el último de los 12 originales. Al comienzo del libro que lleva su nombre, Juan nos dice esto sobre quién era. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Sea quien sea este que estaba con Dios desde el principio, y que también era Dios, se revela en el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, el Verbo, el portavoz de Dios, se hizo carne. Así que Jesús fue el portavoz de la familia de Dios, y estuvo con Dios Padre desde el principio. Pero vea algo más sobre él. Regrese al versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos comprenden que antes de su nacimiento humano, Jesús fue por quien todas las cosas fueron hechas? ¿Y qué significa todas las cosas? La respuesta se encuentra en Colosenses 1, versículos 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea preeminente. Claramente de quien se habla aquí, que creó todas las cosas, es Jesucristo. Fue por medio de él que todas las cosas fueron hechas, incluyendo los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Todo. Esto se confirma en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué generalmente no se entiende esto? ¿Y por qué es importante? Lo es porque el papel de Jesús antes de su nacimiento humano tiene relevancia para las doctrinas del nuevo pacto. Contrario a la creencia popular, no fue el Padre quien proclamó los 10 mandamientos desde el monte Sinaí, sino aquel que se convirtió en Jesús. Anote estas escrituras y compruébelo usted mismo. Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta simple verdad que nadie ha visto jamás a Dios el Padre, se confirma en Juan 6 versículos 45 y 46. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. Pero leemos que Dios fue visto en el monte Sinaí, y que fue visto por 74 hombres. Aquí está en Éxodo 24, comenzando en el versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Se contradicen las escrituras tan claras y fáciles de entender? Si es así, no se puede confiar en ellas. La simple verdad se encuentra en los primeros 4 versículos de 1 de Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y aquí está, y la roca era Cristo. Como vemos en Juan 1, hay 2 seres a los que se refiere como Dios, y uno de ellos vino en carne para redimir al hombre. Él fue el creador de todas las cosas, incluso del hombre, y por lo tanto pudo intercambiar su vida por la nuestra. Primera verdad oculta: la identidad de Jesús antes de su nacimiento humano. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esto nos lleva a nuestra segunda verdad oculta número 2. La verdadera creencia requiere obediencia. Muchos recurren a la declaración de Pablo en Romanos 10, 11 y 13 como el único requisito para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ambas citas son de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Joel respectivamente, y son absolutamente ciertas. Pero ¿qué significa creer? Los israelitas que salieron de Egipto fracasaron en su ingreso a la tierra prometida, e incluso la siguiente generación que entró no encontró el descanso de Dios. ¿Por qué? Hebreos 3, comenzando el versículo 16, lo explica. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Observe que el tema es la desobediencia, versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Existe una conexión directa entre creer y obediencia, y esto se explica más adelante en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Pero ni siquiera creer es suficiente, como explicó Santiago, el medio hermano de Jesús.
Vea en el capítulo 2, a partir del versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. A veces ponen el amor como rival de la ley de Dios. Sabemos que somos salvos por gracia, pero ¿significa eso que creer es lo único que hay que hacer y que no tenemos que obedecer los mandamientos? No, para nada. Y es por eso que la verdad oculta número 1 es conocer la identidad de Jesús antes de su nacimiento humano. Como se mostró anteriormente en el programa, Él fue quien pronunció los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Pero muchos que dicen ser cristianos creen erróneamente que Dios Padre fue quien habló desde el monte y se comunicó con Moisés. Además creen que solo acertó 9 de los 10 mandamientos y que su hijo tuvo que venir para corregirlo. No lo dicen así. Pero ¿a qué otra conclusión podemos llegar cuando respaldan todos los mandamientos menos uno? Están de acuerdo con los mandamientos de no tener otros dioses antes que el Dios verdadero, honrar a los padres, no cometer asesinato ni adulterio, no robar ni mentir, pero rechazan el mandamiento de recordar el sábado para santificarlo, pensando que el séptimo día se reemplaza por el primer día de la semana o que es totalmente innecesario. Pero cuando un fariseo intérprete de la ley tentó a Jesús, preguntando en Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Aquel que antes de su nacimiento humano dio los 10 mandamientos, respondió en el versículo 37, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Al analizar los 10 mandamientos, vemos que los primeros 4 nos enseñan a amar a Dios y los últimos 6 a amar al prójimo. Santiago explica que los 10 siguen vigentes. Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Quizás pregunte, ¿por qué tanto énfasis en la ley en relación con Juan 3:16? La respuesta es obvia. ¿Por qué el Padre dio a su Hijo y por qué Cristo murió por nosotros? ¿No fue para pagar la pena por nuestros pecados? Y si es así, ¿no nos conviene conocer la definición bíblica del pecado? Muchos tienen ideas personales sobre lo que es el pecado. Algunos creen que es engañar a su pareja, ver pornografía o ir al cine los domingos. Otros creen que beber alcohol, café, té o refrescos con cafeína es pecado. Y hace tiempo, muchos creían que bailar o jugar a las cartas era pecado. Otros lo resumen diciendo, cualquier cosa que lastime a otros. Claro que según esta definición, si uno hace algo que cree, a veces erróneamente, que no lastima a nadie, no debe ser pecado. Así que, ¿por qué no consultar la definición bíblica de 1 de Juan 3, versículo 4? Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Esto está en la versión castellana. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, ya que habló mucho sobre el amor. Lo verás si lees su primera carta, donde usa la palabra amor 36 veces en 5 breves capítulos. No solo nos dice 2 veces que Dios es amor, sino que también nos dice que debemos amarnos unos a otros. Ahora anote esto y búsquelo en su Biblia. En 1 de Juan 2, versículos 3 al 6, conecta conocer a Dios con guardar los mandamientos. Además nos dice que debemos andar como Jesús anduvo y que el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando le obedecemos. Aquí está en 1 de Juan 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y no olvidemos lo que Juan escribió en esta misma carta, en el capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos como afirman algunos engañadores. La segunda verdad oculta es: la verdadera creencia requiere obediencia. Juan 3:16 comienza con esta declaración: porque de tal manera amó Dios al mundo. Quizás se pregunte, ¿qué pueden esconder estas 8 palabras? De hecho, mucho más de lo que podría imaginarse, pero tendrá que solicitar nuestro recurso gratuito para obtener una explicación completa. Pero concentrémonos en una sola palabra: mundo. Una de las doctrinas más erróneas del falso cristianismo es que Dios intenta salvar al mundo entero hoy. Pero esto no es bíblico ni es justo. Consideremos que durante la mayor parte de los últimos 2000 años, la mayoría de la humanidad nunca supo de Jesucristo. Consideremos el aborigen australiano que murió una semana después de la crucifixión de Cristo. ¿Qué posibilidades tenía? ¿Lo juzgará Dios por lo que no entiende? No, según Hechos 4, versículos 10 y 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un hombre insensato me dijo una vez, refiriéndose a alguien que nunca había oído el nombre de Jesucristo, que si hubiese querido conocer a Cristo, Dios le habría hecho llegar la palabra. Pero qué ridículo, como lo ve incluso el apóstol Pablo, al explicarlo en Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De ningún modo. No todos los que vivieron oyeron hablar de Cristo. Y considere la injusticia que sufren quienes nacen en partes del mundo donde el Islam, el hinduismo, el budismo y el ateísmo y un sinfín de otros ismos son la norma. Esto sin mencionar las diversas formas de cristianismo con multitud de doctrinas diferentes. ¿Cómo pueden todas tener razón? Salva Dios a los hijos de los tales cristianos que llevan a sus bebés a que los rocíen, cuando estos no tienen ni idea de lo que les está pasando. ¿Están todos los demás perdidos? ¿O acaso Dios salva automáticamente a todos los niños que mueren sin comprender qué es el pecado y lo que Dios hizo por la humanidad hace casi 2000 años? A muchos les atormenta la idea de un ser querido perdido, retorciéndose de dolor en un infierno de fuego eterno, como enseña el cristianismo convencional. Pero esto simplemente no es bíblico. Gracias por seguirnos. Si este video le resultó útil, vea más contenido o suscríbase para mantenerse al día. Y si quiere una guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.